Josué 1:8. Amén. El tema del mensaje: la grandeza de Dios. Amén. La grandeza de Dios. Leemos tu palabra, bendito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Háblanos, Padre, a través de tu palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día, de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Padre bendito, Dios de los cielos, queremos que tu palabra, Señor, esta noche sea para nosotros palabra de vida, palabra de bendición. Sé, Señor, que tus hijos atraviesan necesidades, problemas, angustias. Hoy rogamos, Padre bendito, por aquellos que están con dolencias físicas en su cuerpo, para que por medio de tu palabra, Señor, la cual es poderosa, se levante ahí donde está ese pulmón, ahí donde está ese riñón, ahí donde está ese hígado, esa próstata, ese problema de ovarios, ese problema menstrual, ese problema de presión alta, de azúcar, de triglicéridos, de la índole que sea, Padre. Tuyo es el reino y el poder y la gloria, y en ti descansamos esta noche. En el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos, honramos y glorificamos su nombre. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a hablar esta noche de un tesoro. Óigame, de un tesoro. Meditando yo en la palabra y meditando en el Espíritu, en la presencia de Dios, me di cuenta que a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de lo que tenemos. Qué triste es ver a la iglesia, qué triste ver al cuerpo de Cristo, qué triste ver a la prometida del Señor, que muchas veces cuando le preguntamos cómo está, hermano, hay en desgracia, hay en necesidad, hay en estas cosas, hay en esto, aquello. Cuando muchas veces nosotros nos expresamos así, pareciera que no tenemos el valor, ni siquiera el conocimiento de lo que a veces portamos en la mano. Y esta noche vamos a hablar del libro de los libros, de la palabra, del tesoro más grande que un creyente puede tener. Y no le estoy hablando de un anillo, de un reloj, de una propiedad. No le estoy hablando de un título, sino le estoy hablando de lo que Dios dotó al hombre, de su palabra. Oiga, de su palabra. Pero hoy, yo no sé si usted, yo sí lo he notado, se hace mofa de la palabra, se le añade a la palabra, se le quita a la palabra, se menosprecia la palabra. Y qué duro es eso, hermano. La Biblia, como todo mundo la conoce, se ha dicho por siglos, por años, por generaciones, y se dirá por siempre, que es el libro más leído, más vendido en toda la historia del mundo. Ejemplares tras ejemplares se editan a diario. Las imprentas trabajan imprimiendo estas hojas. Hojas que tienen vida. Hojas que hablan. La Biblia es el único libro que habla. Amén. No hay otro libro. Yo he leído muchos libros. Buenos, por supuesto. Grandes obras literarias. Si pudiera mencionarle grandes obras literarias, pero ninguno como este. Amén. Y qué vergonzoso es, y hay que decirlo,
que habemos cristianos en las iglesias de 20, 30, 40, 50 y de generaciones quizás, y ni siquiera conocen quienes escribieron estos libros. No conocen sus historias, cómo fueron llamados, quiénes serán, quién será Zacarías, quién será Malaquías, quién será Oseas, quién será Joel, Mateo, Marcos, Pablo, Lucas. No los conocemos. ¿Y sabe por qué? Porque no le hemos dado interés a la riqueza que tiene en su mano, no le hemos dado interés a la palabra de Dios. Y lo digo esta noche y le pido perdón a mi Dios con vergüenza. Con vergüenza. Que qué difícil y qué triste es creyentes que se llaman aleluya, gloria a Dios y alabado sea el Señor, y ni siquiera toman una Biblia para leer en la mañana, ni siquiera leen un versículo, ni siquiera comparten un versículo. Y si les comparten un versículo de la palabra de Dios, lo ven y lo ven así. El hermano volvió a mandar un versículo vergonzoso para un creyente, porque esta palabra es vida y vida en abundancia. Amén. La palabra de Dios tiene luz. Amén. La palabra de Dios guía. La palabra de Dios tiene la facultad de hacernos hombres llenos de fortaleza. Yo no sé si usted alguna vez ha estado pasando por desiertos, ansiedades, dificultades, y ahí carga la cara como que no sé qué. Agarra la Biblia Amén. y me pondrá una cara de alegría, y me pondrá una cara de esperanza, y pondrá una cara de ¿qué? ¿De qué cree? De victoria. Porque esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es inyectora. Pero ¿qué hacemos con la palabra? La vemos con vergüenza, la vemos con menosprecio, la vemos como nada. Qué triste, hermano, llegar a casas o ver Biblias empolvadas. Y no es porque no haya polvo en el ambiente, empolvadas porque ni siquiera la abre. Biblias que se deterioran, ¿qué harán? Que se deterioraran por el uso. No. Biblias que se deterioran por no usarla. Yo recuerdo y le doy la gloria a Dios. Todavía conservo la Biblia que mi padre me regaló. Mi padre, no me crié con él. Tengo que decirlo porque así es. Pero yo recuerdo cuando mi padre y yo recién llegaba a los caminos del Señor, me regaló una Biblia bien, todavía la conservo, sin pasta, marcada. Porque para mí no es tanto que mi padre me lo hubiera dado, sino lo que significa esa Biblia. Amén. Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es penoso ver hombres que la agarran para drogarse y usan las hojas para drogarse. Vamos a las iglesias, ni siquiera llevamos Biblia, porque hoy es moda. Vamos a las iglesias y estamos pensando en todo menos en el mensaje. Porque esa es la realidad de la iglesia actual. Y miren lo que dice la Escritura: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Y qué es no apartarse? ¿Ah? No sé qué entiende usted por no apartarse. Yo entiendo que yo no me voy a alejar. Yo entiendo que no me voy a ir así, ¿ve? Como la sombra, desvaneciéndome de la presencia de ese libro. Ah, no, pero usted no sale de la casa sin celular. Ah, usted no sale de la casa sin llevarse sus pulseras. Ah, usted no sale de la casa sin ponerse sus aritos. Ah, usted no sale del hombre sin ponerse su reloj, sin llevar su pañuelo. Cristianos. Usted no sale de la casa y no lleva dinero, no lleva su cartera. Cristianos. Pero la Biblia usted no la echa a una bolsa. La Biblia usted no la echa a una mochila. Ni siquiera compra un teléfono y ni siquiera descarga una Biblia.
Carga WhatsApp, carga Instagram, carga TikTok, carga Facebook, carga Messenger, carga todas las aplicaciones, todas las redes sociales, pero no carga la palabra de Dios. Amén. Y aquí dice, no se apartará. Pero ¿por qué estará diciendo el Señor que no se aparte? Porque esto es vida. Amén. Yo encontré aquí. Yo recuerdo cuando yo llegué a los caminos del Señor. A mí me fascinó este libro. Amén. A mí me fascinó y se lo digo con certeza. Yo llegaba al templo y escribía lo que el pastor decía, y yo en mi libreta, y llegaba a la casa y buscaba y leía porque tenía sed de esa palabra, porque tenía deseo de esa palabra. Pero ahora tú no tienes deseo de eso. Ahora tú tienes deseo de ¿qué? De que el pastor hable de prosperidad, de salud, de esto, de riquezas, menos de lo que en esta palabra hay. Me vino bravo el pastor, digo, no señor, es que a mí me pasa, Amén. porque a mí me pasa lo que a usted le pasa, no crea. Te lo estoy diciendo por experiencia, Amén. porque estamos dejando a un lado, como la palabra de Dios dice, pan de vida. Amén. Conozco cristianos que dejaron las iglesias, ya tienen las perchas de Biblia. Conocí a una hermana hace tiempo. Viera, mi esposo coleccionaba Biblias. Me dijo, me dejó una colección de Biblias. ¿Y de qué le sirve? Dije yo en mi adentro, que tengo una colección de Biblias si no la abre. Amén. Aleluya. Amén. ¿Ah? Ay, yo tengo en arameo, yo la tengo en griego, yo la tengo en inglés, yo tengo la última versión, sin vergüenza, no la abre. Yo llevo años compartiendo Biblia con cientos de gente en el mundo entero. En el mundo entero. Y hay gente que ha dejado de compartirse. ¿Sabe por qué? Porque no valora. Cuando ve el versículo ni siquiera un amén. Aleluya. Y hay gente que me ha bloqueado para que no le mande. Porque la palabra de Dios confronta, porque la palabra de Dios te enseña, porque la palabra de Dios te redarguye. ¿Sabe que algo? A mí me da cosa ver creyentes que se llamen creyentes y que no valoren esto. Que no lo valoren. Peque si quiere. Uy, el pastor lo que me está diciendo, sí. Porque abogado tenemos con el Padre, dice la Escritura. Uy, el pastor. No, señores, no le estoy diciendo que peque. Pero si llegase a hacerlo, vaya a la presencia de Dios y pida perdón. Pero no sea parte de este libro. No sea parte. Va a las iglesias y usted, por Francia y por Inglaterra, por China, por cualquier parte, menos en la presencia del Señor. La palabra de Dios ha sido escrita y fue escrita en griego, en latín, en arameo. ¿Pero qué significa la palabra Biblia? Colección de libros. La Biblia es la inspiración de Dios. Oiga, la inspiración de Dios. ¿Quiénes de aquí han escrito alguna vez algún poema para alguna de su novia? Nomás así te mandan de sinvergüenza que no, porque más de alguna vez puso te amo y se inspiró en la madrugada y mandó una cartita, un papelito. O dijo algo. ¿Y eso de dónde salió? Es una inspiración. Es algo que salió de aquí. Lo mismo en la palabra de Dios. Algo que salió del corazón de Dios para el hombre, para su creación. Inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Inspirada por el Espíritu Santo de Dios. 40 hombres fueron usados. ¿Cómo eran esos hombres? Imperfectos como usted y como yo. Imperfectos. Pero Dios los usó. Dios los usó para hablar,
para hacernos entender que en esta palabra hay vida. Amén. La palabra de Dios tiene 1189 capítulos, 31.173 versículos, 773.692 palabras hay aquí. Y todas ellas hablan. Todas ellas hablan. Usted se sorprendiera de las cosas que este libro dice. La palabra de Dios es mi luz. ¿Quiénes pueden decir que la palabra de Dios es luz? Para mí es luz. Le voy a decir por qué. Porque cuando llegamos a los caminos del Señor, no fue el pastor que te convenció, fue la palabra de Dios la que te redarguyó y te sirvió como luz en medio de tu tiniebla. La palabra de Dios debería ser para usted como para mí la fuente donde nos saciamos y nos alimentamos. Por eso le digo y le repito, de donde nos saciamos y nos alimentamos. La palabra es alimento. ¿Cuántos versículos se puede usted de memoria? Pocos. Quizás ninguno. Recuerdo yo cuando mis primeros años por estas tierras, aprendamos los libros de la Biblia, ya no se acuerda usted. Seguro que no se acuerda. No vaya a ser que le pregunten, hermano, cómo va la serie de Netflix. Ay, Dios, que mire, suelta la lengua para contarla. Dios nos hace un llamado esta noche. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Se da cuenta que para la palabra de Dios no hay un instante, no hay un tiempo, es el día entero, día y noche. Pero no le voy a decir que usted no va a dedicar a sus cosas, a sus labores, a sus trabajos, a su familia, a su recreación, a ver televisión, a él. No estoy diciendo que no. Pero sí, dele tiempo a Dios. ¿Sabe por qué tiene que darle tiempo a Dios? Porque así como usted le pide tiempo a Dios, le suplica tiempo a Dios. Ay, Señor, apiádate de mí. Ay, Señor, ten la gana en lágrimas de cocodrilo. Y empieza a llorar, que llora, pero no agarra el libro de la ley. ¿Y cuál es el llamado del Señor? A meditar, a pensar, a analizar, a comprender, a entender el libro de los libros. Y el primer gran consejo que el Señor nos da: nunca se aparte. Cárguela ahí, mire. Fíjese que yo aprendí a cargarla en todo lugar. La Biblia me ha servido a mí como no tiene idea. Recuerdo hace muchos años. Iba viajando yo en un autobús y se subieron unos delincuentes a asaltar. Ay, Dios mío. Yo sentía aquella angustia de espíritu. ¿Y qué hago, Señor? Y empecé a orar. Dios santo. Y me acordé que llevaba la palabra de Dios, hermano. Ay, yo saco la Biblia. Se me quedó viendo. Mal hecho. Yo con la Biblia, hermano. No era un amuleto, pero me identificó como un creyente. Ahora ya no nos identificamos. No estoy hablando de vestido, pero esto se identifica a un no creyente. Pero ¿por qué y para qué? La palabra de Dios es vida y hace que la fe sea creciente. Romanos 10:17, vaya conmigo al libro de Romanos. La carta del apóstol Pablo, perdón, una carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos, capítulo 10. Así que la fe es por oír, y el oír la palabra, ¿de qué dice? De
Dios. Así que la fe es por oír la palabra de quién? Y de Dios. Quiere decir que su fe no se va a acrecentar, su fe no se va a madurar, su fe no va a germinar, su fe no dará fruto si usted no está conectado a la palabra de Dios. Amén. Para el trabajo sale volando. Y en el camino va mensajeando. Va mandando mensajes, va poniendo un tweet, va poniendo un estado, va poniendo aquí, que va poniendo allá. Un pasaje de la Biblia usted no lo comparte. ¿Cuántos contactos tiene en el teléfono? Ya no me cae. Hasta doble, sin pone porque ya no le da. Ya los topó los teléfonos. Pero un pasaje de la Escritura no lo comparte. He ahí la gran importancia de la palabra de Dios, porque ahí dice que por oír la palabra de Dios, la fe. ¿Se da cuenta el papel, la importancia que tiene esta bendita palabra? Porque los problemas que usted tiene, hermano, aquí están escritos. Amén. Pero los problemas que están aquí, que usted está viviendo, también aquí está la solución. Ahí está la solución. Amén. La palabra de Dios se describe como un alimento. ¿Y qué hace un alimento en su cuerpo? ¿Qué hace? Nutre, da fuerza, da crecimiento, da fortaleza, sustenta. ¿Se da cuenta cuántas cosas hace la Biblia? Pero como usted no leyó nada en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche, ahí anda así, mire. Vacío. Pareciera zombie. Parece muerto en vida. Que no tiene esperanza. Porque no ha avivado el fuego con la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos libros de la Biblia ha leído? ¿Cuántas Biblias ha comprado en su vida? Lleva 40 años en la iglesia. ¿Se da cuenta? Pues vamos a ir. Entonces, la palabra se describe como alimento. Mire lo que dice Mateo 4:4. Evangelio de Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. de toda palabra que sale de la boca de Dios, no del pastor. Porque usted llega a oír al pastor, no oír la palabra de Dios. Amén. Y aquí está la palabra de Dios. ¿De dónde salió esta palabra? De la boca de Dios, Amén. inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Si quieren nos vamos, porque como les veo las caras así mero, Amén. mejor me hubiera quedado en la casa. Hoy no era día para ir a la iglesia, hoy no era día para ir a escuchar. Porque como usted solo quiere oír de prosperidad, de dinero, de bendiciones, que vienen trabajos, que vienen carros, que vienen joyas, que... no, señor, no se trata de eso. Allí dice, mire, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, Amén. sino de toda la palabra. La diferencia es que usted se preocupa por este cuerpo, pero no se preocupa por el alma, por el espíritu. Amén. ¿Y cuál es la que vive para siempre? El alma, el espíritu. Amén. La palabra no debe ser sinónimo de discusión, porque como hay creyentes, o habemos creyentes, que usamos la palabra para dar de filo. Aquí dice que no se ponga, aquí dice que tal cosa, sí, pero no estás haciendo nada en tu vida con la palabra de Dios. Amén. La palabra no es para discusión, más bien
para meditar. ¿Cómo dice el libro de Josué? Bueno, vamos al libro de Josué. Meditar día y noche. No dice contender, no dice atacar, no dice perjudicar, no dice que la uses como arma para criticar, para meditar en lo que Dios quiere enseñarnos día y noche. Porque te voy a decir algo, amado hermano y amada hermana, antes de ver la paja del ojo ajeno, ve la gran viga que llevas. Ve la gran viga que llevas en tu ojo. El Señor espera que la palabra no sea para nosotros solo un libro. Mire lo que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que hagas lo que en él está escrito. ¿Y que está escrito? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios sobre todas las cosas. Dios bendice al dador. Honra a tu padre y a tu madre. No dejes de congregarte. Perdona. Eso dice la palabra. ¿Estamos haciendo eso? No. No. Pasamos como perros y gatos y perros. La palabra debe ser una brújula para nuestro camino. ¿Y cuál es el papel de la brújula? Es un aparatito así que tiene el norte, el sur, el este y el oeste. Marca el camino. Entonces la palabra de Dios debe marcar nuestro camino. La palabra de Dios debe de guiarnos hacia un lugar, a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es su nombre. Para eso sirve la palabra de Dios, para guiarnos, para hacer que no lo que muchos de nosotros estamos haciendo, porque muchos ocupamos la palabra, hermano, para alejar a mucha gente de los caminos de Dios. En el Salmo 119, por favor, vaya conmigo al Salmo 119. Versículo 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Se da cuenta, amado hermano? ¿Se da cuenta, amada hermana, lo que significa esta bendita y gloriosa palabra? Lámpara es a tus pies esta bendita palabra. Esa es la luz a su camino. Esa es la luz para su mañana. Esa es la esperanza de vida. La palabra de Dios es todo eso. La palabra de Dios trae bendición. Cuando yo la hago de mi vida diaria. Por eso ya en el libro de Josué, vuelvo al libro de Josué, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque entonces harás prosperar. Mire qué diferencia. Yo no tengo nada contra nadie, pero qué diferencia lo que dice la Escritura, lo que el hombre está diciendo en las iglesias. Haga esto, haga aquello, traiga esto, traiga lo otro y Dios le va a prosperar. No, señores, la palabra de Dios dice que si usted medita, que si usted se ampara, que si usted lo toma como fundamento esta palabra, usted será prosperado en su camino. Porque la prosperidad del creyente está en la palabra del Dios viviente. Alabado sea su nombre. Porque la palabra de Dios misma nos está diciendo que si usted ve esta palabra como la riqueza más grande, tu vida será prosperada. Y todo te saldrá. Y
todo te saldrá bien. Entonces, amado hermano, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el llamado? A ver la palabra. Es digna. Voy a terminar con esto. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra? ¿Esconderla? No. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra? ¿Venderla? Tampoco. Como muchos hacen ahora. Venden la palabra de Dios. Hermano, me invito a predicar, son $500 sin vergüenzas. No, hermano. De gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Me da vergüenza cuando veo en las redes, en los programas de televisión, el pastor fulano de tal o la predicadora fulano de tal va a presentarse en el estadio, en el lugar tanto, y vale tanto la conferencia. Dios santo, vergüenza le debería de dar. Cobrar por predicar la bendita palabra de Dios, que fue dada por Dios, no para que se cobre. Yo no digo que usted no ofrende, no diezme, no regale, si quiere bendecir a un siervo, a alguien que sirva del camino del Señor. Yo digo que no, pero que usted ponga precio por ir a escuchar a alguien que va a predicar, eso es para que le dé vergüenza, hermano. Que la palabra de Dios, hermano, no se vende ni se negocia. Amén. Termino con esto. La palabra de Dios es para compartirla. Lea conmigo Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6. Voy a terminar con esto. Que antes de que me baje de aquí usted y me agarre pedradas, mejor termino. Deuteronomio 6, 6. Amén. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué dice ahí? Tiene que compartirla, tiene que distribuirla, tiene que hacerla saber al mundo, no para que la cobre. Amado hermano, amada hermana, es tiempo de volver a la Escritura. Es tiempo de volver al primer amor que encontramos en la palabra de Dios. Que la palabra te llene, te edifique y te fortalezca. En el nombre de Jesús. Amén y amén.